¿Qué tal, Pap? Soy Fer Samblé, estamos en el búnker en Dark Lab. Bueno, pues en esta ocasión los saludo y les quiero explicar el por qué activamos de esta manera la placa de radiofrecuencia de iPhone 12 Pro Max, así también la de iPhone 13 Pro Max o cualquier otra placa que sea radiofrecuencia, que sea multilayer, la PCB, y que sea de dos PCBs, ya sea la de CPU y la de radiofrecuencia, para poder separarlas y pues hacer unas mediciones de manera análoga sin necesidad de tener montada esta placa de radiofrecuencia en la placa de CPU. Bueno, lo que vamos a explicar es lo siguiente. El equipo, para que pueda hacer una función digital, primeramente necesita tener una función análoga activada, donde el circuito va a evaluar qué voltajes tiene para poder trabajar. Entonces, de esta manera, nosotros hicimos un estudio donde detectamos que hay unas ciertas líneas, como en este caso tierra, voltaje de la BD main, el General Proposing Out, el propósito general de entrada y salida de la secuencia del PMU hacia el baseband PMU reset, generando un reset de estado bajo, y una línea que se llama BDD Boost. Algunos equipos requieren que se instalen estas líneas así como tal, otros nada más van a requerir BDD main y reset junto con la tierra. Algunos otros pues solamente necesitarán BDD main y tierra. Eso dependerá de la arquitectura de la PMU de radiofrecuencia que esté instalada. En este caso, esta PMU de radiofrecuencia o baseband PMU, llamada así en el plano, se alimenta de un voltaje principal que está desde el momento en que se conecta a la batería. Este otro voltaje reset se va a activar cuando el equipo requiera limpiar señales dentro de los bloques de trabajo. O sea, esta señal y esta señal son análogas. Esta otra línea va a estar trabajando de manera conjunta con BDD main para que incluso dentro de esta secuencia, si nosotros observamos de aquel lado, tenemos muchas líneas de salida, pero todas son de manera análoga. No hay ninguna digital, ya que lo que estamos haciendo es inducir el circuito de manera análoga para que la baseband PMU pueda generar las salidas de voltaje a su alrededor, para así poder evaluar nosotros si las salidas de la baseband PMU son correctas para que pueda operar la placa de radiofrecuencia. ¿Eso para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para poder detectar fallas cuando nuestros circuitos de radiofrecuencia, sea un PA, sea un WTR, sea un baseband, le falte algún voltaje. Porque sabemos que para que un circuito trabaje, pues tiene que tener voltajes de entrada, voltajes de salida, señales de entrada y señales de salida. Dentro de esta secuencia, nosotros debemos de comprender que este circuito, al estar apagado, no tiene un control de estados, tampoco tiene secuencias digitales, y por lo tanto, pues los demás circuitos están apagados. Ahora bien, lo importante de esto es lo siguiente. En el diagrama nos marca que esta línea de alimentación es una línea de alimentación principal de un voltaje alto. Alto me refiero a que no enciende el equipo si tiene 3.6 voltios, requiere de 3.7 a 4.2, 4.3 voltios. Cuando nosotros conectamos esta línea al equipo, el equipo, al ser alimentado, va a trabajar con el voltaje y la corriente que nosotros demos de alta, ya sea en la batería o que lo demos de alta en la fuente de poder. Entonces, cuando nosotros encendemos este tipo de placas, este tipo de equipos, lo que hacemos es inducirle un voltaje con una corriente necesaria para que pueda generar sus ciclos y etapas de manera paulatina hasta llegar a un completo servicio. Dentro de esto, cabe mencionar que esta línea, igual el amperaje que pongamos en la fuente, tienen que ser un poquito altos. ¿Qué quiere decir? Que para que podamos encenderlo de manera correcta y que el equipo genere su inicio correcto y no se reinicie, lo que vamos a hacer es ponerle en este modelo 4.2 o 4.3 voltios. Y esta línea va a ir de la mano con un amperaje de 3 amperes. Si nosotros le ponemos menos amperaje a la fuente, el equipo no va a encender. Entonces, bueno, eso es por la parte de BDD main. La ground, que es la masa, bueno, sabiendo que esta línea y esta línea van en serie a la placa. Entonces, cada consumo que genere esta línea en amperaje, porque de aquí va a salir el amperaje cuando se requiera, el consumo lo pida, de esta fuente de alimentación lo va a retirar.
sabiendo que el circuito va a hacer un bucle de retorno hacia la fuente de poder, y así podemos nosotros comprender que en la electrónica básica nos dice que cualquier electrón que salga va a tener que ser atraído por su carga contraria y regresar a su polo, o tratar de regresar a la fuente de alimentación para así cerrar el circuito. Así lo que pasa en las baterías. Cuando el equipo enciende, bueno, pues manda un voltaje de referencia, una corriente de referencia, la PMU lo evalúa, y de ahí, a partir de eso, determina si está operativa o no operativa alguna fuente de poder, incluso una batería, de manera análoga. Bueno, esto de manera análoga lo hago saber por lo siguiente. Este voltaje, al estar presente desde que se conecta a la batería, este voltaje lo que va a hacer va a alimentar ciertos transistores, ciertos MOSFET que están dentro de los circuitos aún de manera apagada. Por ejemplo, pues una PMU, o en este caso una baseband PMU, que va a ser alimentada por esta línea cuando le coloquemos la batería y se convierta en BD main, de BAT a BD main. Una vez que ya se convirtió, aquí vamos a tener presente en esa baseband PMU pues el voltaje de la corriente, o del voltaje, perdón, principal. ¿Qué es lo que vamos a entender con esto? Que este ya es un voltaje fijo, que para variarlo pues tendríamos que buscar un rango tanto alto como bajo para determinar cuál es su rango operativo. En este caso, bueno, las baseband PMU o la PMU lo evalúan en las líneas de voltaje de referencia y el amperaje en la corriente de referencia. Siendo esto ya aclarado, esta línea yo puedo jugar con ella para poderla hacer subir o bajar de acuerdo a mis necesidades, sabiendo que tiene un rango bajo operativo y un rango alto operativo. No debo y no puedo sobrepasar el voltaje alto porque puedo dañar alguna línea. Tampoco puedo sobrepasar o llegar a menos del voltaje inicial de trabajo, que es esto de la parte baja, para que active. Porque de lo contrario, si yo hago eso de ponerle un voltaje muy bajo, pues la baseband PMU ni siquiera va a activar y la PMU principal tampoco. Tenemos aquí el entendido de que esta baseband PMU se alimenta de la PMU principal. Por eso es que cuando retiramos la placa de CPU tenemos que hacer estas tres conexiones junto con la de tierra. ¿Esto para qué es? Pues para que la PMU de radiofrecuencia, baseband PMU, se alimente de manera análoga y pueda hacer sus cálculos internos para determinar si puede trabajar o no trabajar la salida de voltajes. Ahora bien, jugando un poco con la electrónica, esta línea sabemos que podemos activarla de manera análoga en un estado más bajo. Lo único que necesitamos es que nos entregue un voltaje de salida. ¿Para qué? Para generar un estado, un cambio de estado en las líneas que están apagadas y ver cuándo generan un paso alto, un estado alto. Después tenemos esta línea que es la de la secuencia del PMU hacia el baseband PMU. Esta línea como tal no está presente al momento de encender el equipo, sino que esta se va a estar activando de manera paulatina cuando el equipo esté haciendo sus diferentes procesos o etapas de radiofrecuencia. Cuando nosotros encendemos el equipo, podemos colocar el osciloscopio o colocar el multímetro, donde podemos observar en el multímetro que tenemos un valor de caída de tensión de 376 a 396 milivoltios. ¿Esto qué es? Nos va a dar la pauta de que sí está tocando en la parte de atrás, tiene una conexión, un JTAG o un puerto de conexión que es NOSTUF, que no está presente pero que está marcado en la placa, donde podemos ir a medir de manera manual esta zona y poder determinar si esta línea está tocando con la baseband PMU o no. ¿Qué es esto? Si yo le retiro la baseband PMU, esta línea va a perder valor, no va a tener ningún valor en valor de diodo o caída de tensión. Pero no quiere decir que esta línea, cuando trabaje el equipo, cuando encienda, esta tenga que encender. Nosotros le estamos agregando a la inducción de tensión por la razón de que esta línea, al tener un voltaje determinado, lo que va a hacer es que va a activar una línea de MOSFET o de transistores que están dentro de este circuito de manera microelectrónica, para que cuando esto lo induzcamos a que encienda o le pongamos voltaje, en este caso, va a generar de manera automática salidas
porque es un voltaje análogo que no requiere un botón de encendido como tal. Es un voltaje análogo que se va a generar de manera automática en cuanto tenga estas líneas de alimentación. ¿Qué es lo que va a suceder a diferencia con un voltaje que sea digitalizado? Esto no va a tener cambios de estados, por eso es que esta línea reset no va a aparecer en el arranque del sistema hasta que se introduzca un chip o genere procesos de radiofrecuencia, sea una llamada, una videollamada, una selección de banda, X o Y razón. ¿Qué sucede? Que esta línea nos indica que va a tener un reset que va a ser de manera digital, porque los resets tienen que ir por instrucciones. Va a llegar una instrucción a la baseband PMU y esta va a recibir la instrucción de decir: necesitas limpiar, necesitas cambiar de estado para que toda la información sea generada nuevamente de una manera limpia. Sabemos que los PMUs son fuentes de poder conmutadas. En este caso, esta es una fuente de poder conmutada muy rápida, que lo que hace es que ella va a empezar a surtir a diferentes circuitos de radiofrecuencia de acuerdo a lo que necesite cada uno de ellos cuando esté en función. Sabiendo esto, nos dice aquí que es un propósito general de entrada y salida, y nos habla de que es una secuencia de PMU. ¿Qué es esto? Que este voltaje como tal lo va a generar la PMU de acuerdo a lo que él necesite por instrucción de un CPU que recibe instrucciones de una parte de radiofrecuencia, o no instrucciones, sino que recibe información con la que él puede procesar. Entonces, nos dice aquí que el inicio de la línea va a ser transmitido por la PMU, y al momento de no tener una placa de CPU montada sobre la de radiofrecuencia, que sabemos que en esa placa está montado el PMU, pues debemos comprender que esta parte no va a tener un cambio de estados, no va a tener instrucciones, porque la instrucción está en la otra placa. Entonces lo que hacemos es solamente indicarle a la baseband PMU por medio de un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque nosotros le ponemos un voltaje que no viene procesado. Ella va a poder determinar de manera automática, en cuanto se alimente, salidas. Esta otra línea de acá la necesita para poder generar también el cierre del circuito con las otras dos líneas y poder cubrir necesidades y generar unos LDOs. Esto puede generar varias líneas. Por ejemplo, estamos viendo de aquel lado, la mayoría son LDOs. Podemos ver por ahí que tenemos los Switch Mode Power Supply, ¿sí? Por ejemplo, el Power Positive 1.9 voltios, del Switch Mode Power Supply 4, que es de 1.923 voltios. Esto nos quiere decir que estas salidas, aunque son digitales en algún momento, ¿por qué digitales? No porque sean que tengan estados, sino que cuando el equipo arranca, que ya va a procesar toda la información, el CPU de manera digital instruye a los circuitos para que empiecen a procrear esos voltajes de manera controlada. ¿Qué es esto controlado? Pues que para ahí van a entrar en función las bobinas que tienen alrededor las baseband PMU, igual que la PMU principal, para poder generar switcheos. Entonces con esto controlen de manera digital indirecta cuánto requiere de voltaje o cuánto de corriente cada uno de los circuitos. Nosotros podemos ver también que tenemos líneas SPMI, que tenemos señales de reloj, que tenemos la parte del SIN, y bueno, vamos a ver muchos LDOs. Esa parte que estamos ahorita evaluando, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve cuando nos llega un equipo apagado, que alguien por ahí lo trabajó, y que trabajó en la parte de radiofrecuencia y el equipo se le apagó, o trabajó en la parte de APSI y el equipo le dejó de dar email. Entonces nosotros podemos retirar la placa de radiofrecuencia, inyectarle tensión para descartar que este IC no esté dañado y no genere que otros circuitos no enciendan. Es lo único que vamos a poder verificar. Si tenemos un equipo que viene sellado, que tiene una falla común o una falla intermitente o cualquier falla que genere el equipo, pero que no sea por haberla intervenido un técnico, nosotros en la parte anversa de esta línea, de esta placa, podemos verificar muchos puntos de prueba, los cuales van a estar presentes cuando nosotros iniciemos el equipo,
y podremos verificar de esta manera si hay alguna parte de algún circuito que no genere su función. Esto lo hago hincapié en esta información porque esta parte que estamos ahorita analizando, pues realmente se usa poco cuando el equipo viene limpio, cuando el equipo viene sellado, porque no es necesario abrirlo, porque esos puntos de prueba que están en la parte anversa están diseñados precisamente para eso, para que la fábrica pueda hacer testeos sin necesidad de separar las placas y pueda saber si hay algún IC que no esté transmitiendo o no está siendo inducido o no trabaja. Entonces nosotros aprovechamos puntos de prueba para poder tomar señales o voltajes. Bueno, ya claro que esto es solamente cuando el equipo está abierto, cuando ha sido manipulado, cuando está doblado, cuando está pisado, cuando es algo anormal. Bueno, pues vamos a evaluar que los circuitos, cada uno de ellos, esté alimentado. Y ya una vez que esté alimentado pueda generar su función. Ahora bien, esa es la parte donde nosotros entramos a esto. La alimentación, 3 voltios, 3 amperes. Bueno, sabemos que esta línea nosotros la podemos jugar con ella, porque es una línea que soporta demasiado voltaje. Lo único que estamos buscando en este caso es que se alimente, que tenga un pico de activación, no para que encienda y procese señales digitales, sino para que genere salidas, aunque sean bajitas, pero que genere algo, que veamos que esta baseband PMU sí procesa la salida y pueda alimentarse para generar otros procesos de salida de otras líneas. Estas líneas, como tal, también van de la mano de un amperaje. ¿Por qué pusimos 3 amperes? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. Vamos a ir a dibujar un poquito. Hay varias formas de alimentar la placa de radiofrecuencia. Una es la más común, con 2 fuentes de poder, power supply, donde en una ponemos le ponen 4 voltios, si no mal recuerdo, 4 voltios, le ponen 2 amperes, ¿sí? Para inducirlo de manera análoga. Al otro le ponen 1.8 voltios con 2 amperes, o incluso ahorita que recuerdo, incluso hasta 3 amperes he visto por ahí que le ponen. Ok. Esto va a la misma placa, a la PCB de radiofrecuencia. Esto se convierte en unas entradas análogas. Lo único que va a hacer este tipo de alimentación es que va a generar que la baseband PMU genere varias salidas de acuerdo a lo que ella tenga de voltaje para que active. Pero el diagrama en este caso nos va a indicar cuánto podemos jugar con estas líneas. Aquí sabemos que una es VDD main, acá un rayadero, okay. VDD main, y esta le ponemos la reset. Bueno, es una manera, tener 2 fuentes, ya sea ponerlo con una batería o ponerlo con una caja de batería y una fuente de poder, o 2 fuentes de poder, o una fuente de poder que tenga 2 canales independientes. Eso ya dependerá de cada quien. La otra manera que tenemos para hacerlo es haciendo un circuito buck-boost. Buck-boost. Esto va a ser una fuente DC a DC. ¿Qué es esto? Que va a ser una fuente que va a tener corriente directa a corriente directa. Lo que nos va a hacer es de que nosotros podríamos poner 4 voltios en la power supply, la fuente de poder, y poner en el aparato que nosotros hagamos o que nos vendan o que compremos, pues poner una regulación con un voltaje dividido. Entonces regular voltaje, ¿sí? Y aquí le vamos a poner este circuito que está aquí. Puede ser una cajita que compren ya hecha, puede ser una que hagan ustedes mismos, o pueden jugar con electrónica y hacer lo que ustedes gusten ahí en esa parte. Bueno, ahora vamos a lo siguiente, la otra etapa. Puede ser de esas maneras. Hay otra forma de hacerlo. El voltaje que tenemos es de 4 voltios. Estos 4 voltios que tenemos los podemos tomar como una alimentación principal. Entonces esto sería un voltaje de entrada. Y lo podemos nosotros subdividir con un arreglo de resistencias para que nos entregue el voltaje que nosotros queramos, ¿sí?
Entonces vamos a denominar este como R1 y este como R2. Eso es en la manera más barata si lo quieren hacer así. En cuanto a costo se refiere de tener una fuente o tener dos fuentes, tener un regulador externo que compremos o que hagamos algo así como esto. Bueno, este arreglo de resistencias nos va a decir que podemos hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí esto. Nos dice aquí el divisor de tensión que nosotros podemos tener un voltaje de salida, ¿sí?, que es igual al voltaje de entrada por el valor de la resistencia 2 sobre la suma de resistencia 1 más resistencia 2. Para no hacer el cuento tan largo, nosotros podríamos poner dos resistencias iguales del valor que quieran, pero que sean iguales, de 2K y 2K, y esto nos va a dar aquí por la mitad 2 voltios. Podemos poner 3K y 3K y nos va a dar lo mismo, 2 voltios. Ok, podríamos jugar con las resistencias para llegar nosotros a un resultado de 1.8 voltios, que es con lo que el estándar marca que trabaja una línea reset en Apple, en iPhone. Digo el estándar porque hay líneas reset que hemos visto en otros circuitos y en otras placas que no son de 1.8, sino que pueden ir a 2.2 o 2.5 o 2.7, depende mucho del circuito. Ok, serían las tres maneras de poder inducirla. ¿Qué es lo que nosotros hicimos para evitar hacer esto y que la persona que trabajara de manera más rápida y más barata, solamente para saber si la baseband PMU trabaja o no trabaja? Bueno, lo que nosotros hicimos fue ir al plano y buscar los nombres de las líneas. Por ejemplo, vamos a ver la de baseband PMU, que es la que estábamos ahorita hablando. GPU secuencia. GPU secuencia to baseband PMU -reset. Esta va a ser. Vamos a copiarla. Vamos a ver, CPU baseband PMU reset, es esta de aquí. La vamos a copiar para tenerla ya para estar buscando por orden. Entonces aquí tenemos esa, la pegamos y tenemos ya ahí el orden de las páginas, desde la 31 para abajo. Entonces vamos a ver. La primera hoja que nos marca, estamos en el área de el U3300, es un Waffler Level Chip Scale Package, que es el tipo de arquitectura que tiene esta baseband PMU. Nos habla que aquí tiene en la parte de secuencias, aquí tenemos las secuencias, nos dice que va a tener una secuencia del propósito de entrada y salida, donde nos va a hablar de diferentes etapas. Va a hablar de la reset 1.8 del display, del Dotara, del de 32 kHz de Dotara. Esta no nos especifica cuánto tiene de voltaje, sabemos que en este modelo tiene 1.8 voltios y va a tener ahí varias secuencias. Tiene la secuencia de activación del NFC, la del BOS de 1.8, la del PANIC. Bueno, aquí en esta BOS de 1.8 nos dice que la PMU envía hacia el BOS una activación de 1.8. Bueno, esa es parte también de las líneas que vamos a tener de alimentación, la BD de BOS. No como tal esta línea, sino que también va al bloque de radiofrecuencia que vamos a querer que se active de manera interna y que pueda generar salidas. Que tenemos una. La siguiente. Nos dice aquí que tiene una tabla de la PMU donde están los propósitos generales de entrada y salida. Y nos va a marcar aquí que tenemos la línea reset en el grupo 21. Aquí dice PMU, grupo que llena el propósito general de entrada y salida, número 21. Quiere decir que va a ser una etapa tardía. Después nos dice en la página 94 que ya es el interposer, es donde nos dice que va a tener la comunicación por medio de un interposer para comunicar la placa de AP con la de RF, ¿sí? En medio va a tener el interposer. Después de esto nos manda a la página 97, donde dice que está del lado derecho, del lado izquierdo, y te va diciendo de qué parte está la línea, ¿sí? Para que la puedas tú encontrar de manera más fácil.
Luego de ahí nos dice la otra página 97, 129, siguen el interposer. Perdón, ahí se salió. Ya. Listo, entonces a la 132. 132 todavía dice que está en el interposer. 132, 134. Aquí ya estamos en la tabla de jerarquías. En esa tabla de jerarquías nos marca el diagrama que vamos a tener un control en esta parte. Aquí es donde se sucede un control de etapas que va a necesitar para poder trabajar la parte del propósito general de entrada y salida, donde pues podemos hablar de núcleos, de memorias, de baseband, de reset, de tiempos de marcado, diferentes situaciones, diferentes líneas. Bueno, la que nos atañe ahorita en este momento es la línea reset. Vamos a buscar la línea reset. Aquí estás. Esta de aquí. Nos dice el diagrama que va a tener un estado interno de control, o sea que alguien lo va a controlar. Ya vimos que esto va comunicado entre una PMU principal y una baseband PMU, que es la PMU de radiofrecuencia. Entonces quiere decir que alguien le va a estar diciendo cuando trabaje en las jerarquías. Después nos vamos a la 140 aquí. Nos habla aquí de que esta línea, en esta página que es la de relojes y control de la PMIC RF o baseband PMIC o baseband PMU, como le quieran llamar, acá viene marcada como ICU, es IC, baseband, Power Management Unit, Exchange, intercambio, o sea que es de la radiofrecuencia. Entonces aquí nos está diciendo que vamos a tener una comunicación de nuestra línea, ¿dónde estás? Acá, en la parte de Power On, en la parte de encendido. Hasta ahorita no hemos visto nada del voltaje, seguimos que nosotros queremos alimentar con 3 voltios 3 amperes, que es la pregunta de varios colegas, ¿por qué ponerle tanto y no hacerle un divisor? O ¿por qué no ponerle algo que reduzca el voltaje porque se puede dañar? Incluso hay gente que me ha comentado, Fer, es que esa línea es muy delicada, esa línea se daña muy constantemente. La realidad, muchachos, es de que yo he reparado demasiados equipos de estas fallas y esa línea creo que si acaso me ha llegado una vez en corto y fue porque pues la dañaron, pero no por falla, no por hacer este trabajo, eso sí, claro, lo hemos hecho en varios lugares, incluso pues en X lugares lo hemos hecho de manera en vivo y pues se ha demostrado que después de la medición que se hace no se daña la baseband PMU, pero vamos a ver el por qué. Entonces ya tenemos aquí que está claro que esto es una secuencia que es del PMU hacia el baseband PMU y que es una línea reset. Ahora bien, vamos a entrar en más detalles. Por aquí nos va a mostrar unos puntos de prueba que son en la parte trasera de la placa de radiofrecuencia, donde nosotros podríamos medir el voltaje, ¿sí? Voltaje o señal con el osciloscopio, ¿sí? Ya lo que ustedes deseen. Ustedes saben que cuando hay una señal que es estado bajo y se activa, pues vamos a tener esto, y si va a ser un reset posiblemente veamos esto y continúe. Bueno, quizá podríamos ver este tipo de señal con un rango de 1.8 voltios, que es lo que nos marca el diagrama, pero puede ser 1.6, puede ser 1.9 y no va a pasar nada. ¿Qué es lo que sucede? Eso va a ser cuando el equipo ya esté en función. Cuando nosotros lo encendemos, pasa la etapa de proceso de arranque y no manda a verificar esta línea, no la manda a activar. Pero, vamos a ver, hay un momento donde nos marca estos componentes. Aquí cabe mencionar que tanto esta resistencia como este diodo, al menos yo no lo he visto montado hasta la fecha en alguna placa. Estos son NOSTUF, ¿sí? Que no están en la placa montados, pero están los puntos de soldadura. ¿Qué es esto? El diagrama nos está diciendo, nos está indicando
que en el momento en que haya un problema de electrostática, aquí nos dice la parte de electrostática, dice que va a tener del baseband PMU una protección de un diodo, y nos marca este diodo que es un ESD 242 y marca ahí diferentes números. Vamos a seleccionarlo. Vamos a quitar vamos a seleccionar el diodo y vamos a buscar su hoja de datos. Entonces aquí lo ponemos. Vamos a ver quién está. Es Infineon, de hecho la marca que hace ese diodo. Y vamos a ver, es un bidireccional para dispositivos de protección de electrostática. Vamos a esperar a que nos abra la página. Ok, aquí la descripción nos dice que esta línea, este equipo, va a poder trabajar con un voltaje máximo de más o menos 3.3 voltios, lo que nos marca en esta parte de aquí, de manera bidireccional. Ahora vamos a ver la parte de la corriente. Nos dice que el pico de pulso de corriente va a ser más o menos de 4.5 amperes, o sea, es algo alto. Entonces ya tenemos tanto nuestro voltaje máximo de trabajo para ese diodo. Oye Fer, pero es que eso no implica que la línea lo soporte. Bueno, si estamos nosotros obteniendo que este circuito, vamos a volver a regresar ahí, se movió, que este circuito está siendo alimentado, vamos a ver, que este circuito está siendo alimentado para tener esta línea de contacto con una resistencia y un diodo que va a tirar parásitos de electrostática cuando lo requiera, pero quiere decir que si este diodo está puesto ahí con un valor muy alto me refiero a superior al 1.8, es porque esta línea lo puede soportar. ¿Por qué? Porque va a activar la corrección cuando tenga un pico alto. Ahora, esta línea, otra vez volvemos a recalcarlo, trabaja por una secuencia de la PMU, la cual al momento en que nosotros inducimos el circuito está apagada porque no está conectada. O sea, no tiene ningún proceso para que la manden encender. ¿Qué es esto? Nosotros solamente estamos induciendo un voltaje que no está siendo switcheado, que no está siendo trabajado, que no está siendo corregido para ninguna otra etapa más que la de la salida de la baseband PMU. Sabemos que las baseband PMU pues tienen voltajes de protección muy altos. Muy altos me refiero a que no van a ser si la línea es de 1.8, que a los 2 voltios se truene. O que si la línea es de 5 voltios, que a los 5.1 voltios reviente. Esto no es así. Esta línea tiene cierta protección desde que está fabricada y nos está diciendo que así sin eso está protegida. Que si llegase a necesitar más protección le van a agregar estos componentes. Esto lo hago hincapié porque esto es cuando el equipo esté trabajando, cuando el equipo esté generando su función como tal. Vamos a seguir viendo más imágenes. Hasta ahí llegamos. Bueno, esa es la parte de el por qué. Ahora vamos a ir a la parte práctica y vamos a hacer unos ejercicios ahí en la mesa de trabajo y continuamos.
Bye.